tal amigos? Bienvenidos a un nuevo segmento de Jesus Field. Hoy tenemos invitados bien especiales. Tenemos al pastor Henry Jiménez, al hermano Carlos Pinto. ¿Cómo están? Excelente. Maravillosamente. Bueno, ellos van a estar el día de hoy con nosotros compartiendo este segmento. Váyanse conectando ustedes allá en sus casas, que vamos a estar contestando en tiempo real. ¿Cómo están, Vivi, Judy? Muy contentos, bienvenidos de nuevo a este programa tan lindo en donde estamos aprendiendo tanto de Dios. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes. ¿Cómo te ha ido, Vivi? Sí, súper bien, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a tener un tema exquisito. Es la parábola del fariseo y el recaudador. Allá ustedes en sus casas para que busquen las Biblias. Está en el libro de Lucas 18, del 9 al 14. Y la lectura bíblica nos la va a tener Vivi. Claro que sí, dice la parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como estos publicanos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Amén. Cierta vez 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro cobrador de impuestos. El fariseo de pie estaba orando. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de lo que gano. El cobrador de impuestos se quedó callado sin atreverse a levantar los ojos y golpeándose el pecho decía, Dios, ten piedad de este pobre pecador. Les digo que el cobrador de impuestos volvió a su casa perdonado, pero aquel no. Porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Amén. Ya saben ustedes allá en sus casas, hay 2 maneras de nosotros acercarnos a Dios. Una, que se tiene entendido siguiendo reglas, lo que hablamos por méritos propios y que esa no es bíblica. Y la otra es simplemente por fe. Hermano Carlos, cuéntanos qué te pareció el segmento. Para mí es una de las palabras más tremendas que hay en la Biblia. Yo siempre me pongo a pensar en el malo bueno y el bueno malo. Entonces, ¿qué pasa? El bueno malo es acá el fariseo, ¿cierto? Porque es el que se cree bueno, el que se autosustenta por sus obras, el que se siente que es mejor, que está en una condición de santidad, mejor que los demás, solo por el hecho de estar en la iglesia, o de tener un cargo, o por el hecho de tener más preparación. En cambio, el malo bueno es el que reconoce delante de Dios sus faltas. Y eso me hace pensar mucho en Satanás. Escuchen. Satanás era el bueno malo. ¿Sí se han puesto a pensar? Aparenta ser bueno. Él creía que era muy bueno y llegó a creer que era tan bueno que era mejor que Dios. Y por eso fue destituido. Por eso esa palabra es tan delicada. El orgullo, autosustentarse en vez de depender de Dios, de la gracia de Dios. Entonces, entre más subimos en jerarquía o aprendemos, o cada uno tiene un cargo de liderazgo más alto, es importante tener en cuenta esta palabra. El Señor la puso, la explicó en Lucas 18, Él personalmente. El que la entendió, el que la cogió, la capta y la guarda como un tesoro, porque no solo es un tesoro, es una advertencia peligrosa. ¿Sí se han dado cuenta? Sí. Entonces, Pero fíjate que hay una cosa tan interesante, que Dios también revela las cosas. O sea, es como si Dios no le revelara estas cosas a todo el mundo.
Entonces es muy interesante ustedes, amigos allá, de que dentro de ustedes piensen, Dios me revela a mí las cosas o yo no las veo. No reconozco las cosas espirituales, porque mira, es muy obvio con lo que dice mi querido hermano acá, Carlos, de que a los malos los vemos buenos, a los buenos los vemos malos. O sea, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Así es, pastor. Bueno, vemos que a través de la historia, en la palabra siempre el Señor nos muestra y nos da oportunidades iguales, tanto a los que nosotros vemos como buenos como vemos malos, pero solamente Él es el que escudriña el corazón. Y en este caso, mire que la religión o en ese entorno, ellos creían que ellos estaban por encima de aquellos y que ya tenían la salvación lista, que la tenían comprada en ese caso por los méritos. ¿Y qué te pareció? No, me parece muy hermoso o sea, el ejemplo que da Jesús ahí, porque realmente como que quita el velo y confronta la verdad, porque realmente el fariseo está engañado, está totalmente engañado, creyéndose muy bueno, y alcanzó más fácil el publicano la misericordia de Dios. Entonces vemos que Dios mira es como la humildad, el que reconoce y lo que necesita mejorar. Pero podríamos nosotros engañarnos nosotros mismos. Sí, él estaba engañado. En ese caso él estaba engañado. Ustedes ahí en sus casas vayan a hacerles en esta pregunta. Juan, ¿cómo estoy yo? O sea, ¿qué manera estoy viendo yo el reino de Dios? De pronto como el fariseo, ¿cierto? Vivi, ¿qué actitud tuvo este fariseo ante la otra persona? Pues es que el fariseo creía que porque cumplía la ley, Así es. ayunaba, oraba, estaba en las primeras sillas en la iglesia, con eso ya tenía y se creía perfecto, ¿sí? Entonces él no veía la convicción real de su corazón por las obras, por lo externo, pero no estaba viendo cómo estaba en su interior, ¿sí? Y ahí es donde entra el Espíritu Santo que muestra, que quita esos velos y podemos ver realmente quiénes somos y qué está pasando dentro de nosotros, ¿sí? Obviamente es importante hacer esto sin dejar de hacer lo otro, es decir, ayunar, orar y demás, pero no por esto somos mejores que otras personas, porque hay muchas personas que no ayunan, que no oran y pueden tener pues muchas más cualidades que los que sí lo hacen, pero el punto está en ¿tienen a Jesús o no tienen a Jesús? Amén. No es por obras, es por fe. Si tienes Muy a bien. Jesús es otra cosa. Ahí vamos andando un poquito. Pastor Henry, ¿por qué él tuvo esa actitud? ¿Por qué piensas que tuvo esa actitud con esta otra persona, El fariseo. el fariseo? Es que hay una tendencia humana que nos conduce a nosotros, a los humanos, y es que como que por lo general queremos sentirnos mejor que los otros, que los demás. Y realmente cuando tenemos a Jesús en el corazón, la verdad nosotros, Jesús mismo dijo, la humildad y la sencillez es de las virtudes más grandes y fue el ejemplo más grande que Él nos dio. Sí. Entonces nosotros, mientras más pequeños, dice, el que está humillado será ensalzado. Y el que se exalta, será humillado. Y la palabra de Él es una ley, se cumple. Y esa es la ley del reino de Dios. Entonces, bueno, ya saben todos allá conectados con esta palabra. Recuerden, está en Lucas 18, 19 al 14. Y la palabra justificado. Aquí me viene esa palabra. ¿Cómo ves esa palabra? ¿Qué significa eso? Pues yo, acá leyendo en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pienso que en la palabra cuando dice, no hay justo ni uno bueno, solo bueno es Dios. Entonces, realmente nosotros por nuestras obras nunca vamos a alcanzar la justicia y vernos justos ante Dios, porque Él es santo, Él es puro. Y pienso que es por medio de Jesucristo que alcanzamos esa justicia. Es solo el camino por medio de su sangre que nos limpia, nos lava, podemos vernos justos y tener esa entrada ante el Padre. O sea que somos justificados por fe, por creer en Jesús. Justificados por fe. Amén. Hermano Carlos, ¿cuál de los dos entonces pensamos que pudo haber ido al cielo y haber sido justamente justificado? Bueno, la palabra de Dios es clara y el Señor dice que Él tiene
misericordia del que tiene un corazón contrito y humillado. Amén. Así que no estamos hablando de religión, no estamos hablando de cuál es más bueno, más santo, más puro, sino quién tiene delante de Dios un corazón que pueda presentar humilde y humillado, o sea, con sinceridad, con ese amor. Y hay una muestra de respeto en el publicano, o cobrador de impuestos. Él se presenta ante Dios con respeto, con reverencia, tanto que es como si te voy a saludar a ti y sé que te debo algo, amigo, pero no soy capaz de levantarte la mirada porque te quiero, pero me da pena, me da vergüenza lo que hice. Y ya estará en tu misericordia, en tu grandeza, un ejemplo, querer decir, hijo, tranquilo. Y Dios siempre está pensando es en rescatarnos, y Él fue tanto así que piensa así que pagó el precio por nosotros. Entonces Él pagó el precio del publicano, del otro no, del fariseo no. Y acá digo con cuidado, es bueno tener como ese susto de no llegar a pensar que es que somos cristianos. O que somos mejores que ellos. Y nosotros no conocen. Yo soy de tal iglesia. Ay, O sí. cómo así que a este, O soy el pastor. o si les ha pasado que cómo así También, que a alguna también. persona le va, que no conoce de Dios y le va bien, o no se la pasa en la iglesia y le va mejor que a muchos, pero tal vez Dios, que sí conoce lo secreto del corazón, ve que esa otra persona es más humilde que nosotros. Entonces es como un llamado a estar siempre enamorados del Señor y dependiendo para que no caigamos, porque algún día ese fariseo no era fariseo, Claro. tuvo que ser una persona normal hasta que cumplió y se volvió sacerdote o fariseo, Sí. ¿cierto? Entonces es una advertencia para nosotros. No caemos. Y por mi cuenta lo digo, que cuando me he creído muy no, es que ya, Venga, es que su ya, papacito. Pero no cae duro. la embarro o algo pasa y me da vergüenza, y es preferible estar avergonzados delante de Dios desde el comienzo, o sea, más que avergonzados es como con esa actitud de respeto. Me gusta mucho lo que leíste y lo que yo Lo que vi, sí, no sé la palabra. y lo que tú dijiste de la humildad. Ese respeto era una actitud, no solamente una palabra, sino una actitud de cómo estaba ante la presencia de Dios, y el Señor tuvo misericordia. Ahora, si preferimos ser como Satanás, no es que somos buenos, pues Dios es claro. Mejores. Dios nos superiores, guarda. superiores. Sí, El que superiores. esté firme, mire que no caiga, dice la palabra. Muy bien. Entonces el malo bueno, el malo bueno pasó y el bueno malo no. Así es. Gran lección. Pero mucha atención, no queremos decir de que con esto o la ley de Dios está abolida o la palabra de Dios es inválida, no. Es la manera religiosa como se ha tomado a través de los tiempos, y eso se lo dijo Jesús en la cara de aquellos fariseos en aquel tiempo. De hecho, les decía una frase que a mí me ha tramado mucho, en el sentido de que llegó y les dijo: ustedes no entran, pero tampoco dejan entrar. Y era porque ponían esas cargas y se creían mejores. Entonces, de eso se trata la palabra, por fe, y la verdad es que ya cuando la fe está en ti, los mandamientos no te van a ser gravosos. ¿Alguna otra cosita por decir acerca de este tema tan importante? Está muy lindo el tema, la verdad que da mucha enseñanza, o sea, una enseñanza muy grande. Primeramente, creo que en la humildad, lo que decían los hermanos, y creo que también es muy importante saber que es resultado, las obras son resultado, porque la obra completa la hizo Dios. Y cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya nuestro corazón cambia, Dios empieza a hacer una obra y empezamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el resultado, porque la salvación solo es por fe, pero la fe se muestra por obras. Un consejito, Vivi, alguien que se va a acercar a Dios apenas le está viendo este mensaje y diga: uy, yo me identifico con este o con el otro, no se sabe, pero que diga: yo quiero acercarme más a Dios. ¿Qué les aconsejarías? Dios está siempre escuchándote, entonces nada más con que empiece ese anhelo en tu corazón ya es suficiente para que Él ponga los ojos en ti.
incluso antes de que lo hagas. Él ya está pendiente de lo que tú quieres, porque Dios es tan bueno y tan amoroso que no se le escapa ni un pequeño detalle. Entonces, con un simple Dios te necesito, o ayúdame con esto, o acá estoy, haz algo conmigo, ya estás hablando con él. Amén. Y él te está contestando. Amén. Qué bendición. Como decir, estoy en una situación desesperada, estoy en una situación Sí. difícil, horrible, Señor, ayúdame. Pero ya en lo último, en la Sí. parte más difícil de la vida, de la historia, o un día, así fuera un guayabo, Sí, él siempre escucha. pero que realmente cambia mi vida, acércate a mí, déjate conocer, te quiero conocer, déjame conocerte. Así es, Y tú le pides una cosa y te manda una señal. así es. Amén. Y una cosa que quería decir es que mientras más cerca estamos de Él, más chiquito nos vemos nosotros y más grande lo vemos a Él. Amén. Mientras más lejos estamos de Él, más pequeño lo vemos a Él y más grande nos vemos nosotros. Ah, Qué Y estamos Total. perdidos Gracias, totalmente gracias. en el lugar equivocado. Amén. Bueno, yo pienso que ya para terminar, creo que la palabra hay que aplicarla a nuestra vida, no tanto para los demás, sino que Dios nos está hablando en nuestra vida. Y pienso, bueno, que cómo debo de cambiar, qué actitud, qué Dios quiere de mí. Acá yo pienso que el Señor nos está hablando a nuestro corazón, a los que nos están escuchando, de que miremos en nuestro interior de pronto si nos hemos creído como fariseos, como que muy buenos, como que yo estoy bien con Dios, y resulta que de pronto estamos engañados y no estamos tan bien con Dios. Y tenemos que ir con esa actitud de reconocimiento, de humildad como el publicano, y decir, Señor, yo reconozco que te necesito, que estoy mal, para que alcanzar la misericordia de Dios. Dice que nos debemos de acercar a Dios para poder alcanzar la misericordia, la gracia del Señor, el oportuno socorro. Entonces, quisiéramos orar por ustedes. Amén. Ya enseguida terminamos una oración, pero mira qué importante, esta palabra hoy nos ha confrontado a mí personalmente, A mí también. porque me he visto como fariseo, pero también me he visto también como la otra posición. Entonces he encontrado esa combinación. Recuerda, cuéntale a otra persona este pasaje bíblico, muéstrale este segmento, y bueno, que sea el Señor enriqueciendo tu vida espiritual. Y vamos a hacer una oración en este momento por ti y por todos. Gracias, Pastor Henry, por haber estado con nosotros. Hermano Carlos, un abrazo, qué bendición que hayan estado con nosotros. Y vamos a tener muchos más invitados, vamos a estar en diferentes lugares. Recuerden, Jesus Field para el mundo. Vamos a orar, diciéndole, Señor, oh Dios, en este momento te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor. Se propicia, Señor, que es un pecador. Como decía el publicano, Señor, límpianos, Señor. Venimos en una actitud de humildad, Señor, de reconocimiento, de saber que te hemos ofendido y que te necesitamos, Dios. Yo te pido para que seas tú, Señor, teniendo misericordia, Dios. Misericordia lo que pedimos, porque no somos buenos, Señor. El único bueno eres tú, Dios. Y yo te pido que tú que tanto nos amas, Señor, tengas hoy misericordia, que todas las personas que estén escuchando en este momento y que sean tocados con esta palabra, Dios, seas tú, Señor, llevándolos a un arrepentimiento genuino, a salvación, Señor, a realmente quebrantar su corazón ante ti, oh Dios, y que Jesús seas tú el que entres a reinar en sus vidas. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén. Amén. Y amén. Nos vemos en un próximo segmento.